Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Bueno, hoy un día, ustedes lo saben, salió en la tanda la voz de Macunaíma. Se nos fue este gran colega, amigo, periodista, poeta, gestor cultural, un hombre de la publicidad. Vamos a arrancar escuchándolo. Esto tiene que ver con una invitación formulada expresamente por Lorenz Ferlinghetti, el poeta beatnik que aún permanece vivo, tiene 98 años, vive en San Francisco, es el editor de todos los escritores beatnik, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Neil Cassidy. Y en 2006 tuvo un encuentro en Chicago con Elvio Barilari. Elvio le habló de nosotros, de Luis Pereira, de Elder Silva, querido Elder, Víctor Cuña y de quien les habla. Y sonrió Lorenz Ferlinghetti y dijo, veo que son Uro-Beatniks. Y ahí quedó. En el libro anterior, que se llama La bufanda del aviador, que también editó Banda Oriental, hay un final del libro, un cuerpo del libro, una parte del cuerpo del libro, que se llama El viaje que no hicimos a Frisco. Porque intentamos pensar la posibilidad de un viaje de Chicago a San Francisco. Inclusive, en la época, estoy hablando de 2006, 2007, aún vivía en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, Giver Conteris, que está mencionado en el libro, ¿no? Sí, y sí, Giver dijo, bueno, si ustedes vienen a Chicago, bueno, se desvían un poquito y van a Tucson, y yo pongo una camioneta que tengo, hay comida, hay bebida, y me voy con ustedes también. Uh-huh. Ese viaje no se concretó, quedó en un ciclo de poemas corto, y un día empezó este monstruo a caminar en mi cabeza, y yo, la verdad, Pablo, que estaba muy confundido porque no sabía a dónde me iba a llevar este viaje, y bueno, intercambiando opiniones con gente como Luis Herón da Silva, que es un gran intelectual brasileño que prolonga el libro, arrancamos. Y fue lo que concretamos en este libro. Esta es una charla que tuvimos con Macunaíma en diciembre del 2017 en la Feria Ideas Más. Y él, cuando dice, y ahí arrancamos con el libro era On the Road Again, que Proyecto Ferlinghetti 2, me trabé, pero es el último libro de poemas que sacó Macunaíma y que, bueno, lo presentó en una sala citarrosa colmada. Y nada, simplemente quería rescatar esos fragmentos donde de alguna forma, yo no me acordaba en esta charla, se vincula ese proyecto Ferlinghetti 2, On the Road Again, con Iber Conteris, que Iber Conteris, ya lo saben, bueno, el 2 de junio se nos fue, ahora se nos fue Macunaíma el 5, y bueno, y ayer fue Laura Martínez Coronel, la poeta melense, ¿no? La poeta de allá de Cerro Largo, que vivía y que había publicado muchos libros en México. O sea que no, nada, un apretado abrazo a la familia y a todos los amigos, que tiene muchísimos. A mí me sorprendió simplemente decirles lo que ocurrió hoy en las redes sociales, en Facebook sobre todo, bueno, y en Twitter, pero más que nada en Facebook. Me impresionó la cantidad de gente que estuvo posteando o hablando de Macunaíma. Sabía yo que era muy conocido, sabía yo que eres alguien muy querido, alguien que está en el ambiente cultural y bueno y periodístico desde los años, de fines de los años 70. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando de muchas décadas, y Montevideo tampoco es tan grande, el Uruguay tampoco es tan grande, entonces es lógico, pero igual me sorprendió la cantidad, insisto. Muy bien, amigos, arrancamos ahora sí La Máquina de Pensar. Estamos con Martín Coagliata, ¿cómo le va? En controles de emisión, con Carolina de Cuadro, en la puesta a punto, en la producción de este programa. Un programa que llegamos al último día y vamos a estar hablando de una novela escrita por una poeta. ¿Cómo andás, Silvia Prida? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Sí, andamos bien, salvo esas cosas que han pasado estos días que, bueno, nos afectan a todos, ¿no? Sí, realmente los escritores o las letras uruguayas en este junio ha sido tremendo, ¿no? En 5 días, verdad. 3 grandes escritores, tres muy buenos escritores y muy diferentes, muy distintos todos. Sí. De distintas extracciones, trayectorias,
pero realmente habla de la diversidad de la literatura y también, bueno, que es una pérdida. Silvia Prida, yo te presenté como una poeta porque te conocía como poeta en realidad. Claro, sí. Silvia Prida publicó en Ediciones de Uno, ahí también estuvo en su momento vinculado Macu, sacó algún libro ahí, Poemas Abolidos, Donde habita la luna, en el año 91, publicaste también Asedio a la ternura, Poemas del As y del Embés, que ganaron premios, Identidades en sombra, ese libro que lo recuerdo, y sobre todo recuerdo Bestiario en cuatro tiempos, que es un libro objeto de haikus, Sí. que fue nominado a los premios Bartolomé Hidalgo. Me acuerdo que el crítico y poeta Gerardo Ciencio le gustó mucho. Yo en su momento me acuerdo haberle dicho, tenés que leer ese libro porque vos eres un especialista en haikus. Muchas gracias. Y realmente, bueno, y sí, coincidió que, bueno, él es un especialista en haikus. Y se ve que le gustó, él estaba en el jurado del Bartolomé Hidalgo. Sí, yo sé, él me contó después, sí, que hizo fuerza para que ganara, pero nosotros no. Bueno, pero era un libro objeto, con una edición limitada. Y yo llegué a la conclusión de que en realidad, Pablo, te cuento porque es interesante eso. Decime. Los otros jurados, que no vamos a decir quiénes eran, no lo entendieron. El que realmente lo entendió, porque había estado en Japón, fue Gerardo. Sí. Porque había una cantidad de pistas que yo después lo comenté con uno de los otros jurados, porque había terminado todo, lógicamente, y no habían entendido. Una lástima. Sí, bueno, pero es lo que ocurre con los libros, ¿no? O sea, y los lectores. De repente a un mismo lector le funciona un libro en un momento, pero si lo hubiera leído antes no le funcionaba. Ahí está, y eso depende mucho del momento. Es el momento de las intersecciones, así como estábamos hablando de estos tres escritores, de las trayectorias, de la experiencia de lectura, en fin, yo creo que es muy difícil decir, decir que esto le va a gustar a todo el mundo. Claro. A todo el mundo de la crítica me refiero, todo el mundo de la crítica va a decir esto el 100% es bueno, ¿no? O sea, hay algo ahí que y también yo creo, y bueno, allá no estamos yendo para otros lados, ¿no? Pero que en general en los concursos en Uruguay, me pasó a mí siendo jurado una vez del Premio Nacional de Letras, vi que se forma, aunque te parezca mentira, como una tercera persona, se forma ahí un consenso de lo que nosotros creemos que es la literatura uruguaya. Claro. Y eso, por ejemplo, un libro de haikus, no creo que entraba en ese consenso. Ahí está, bueno, Gerardo justamente, que yo hablé siempre después con él, ¿no? Porque yo apenas lo conocía, ahora lo conozco más. Me dijo, es un libro raro el tuyo en la literatura. Y yo me acuerdo de esa vez que en Asedio a la ternura, que es un libro que saqué anterior, que me había hecho el prólogo Cornejo Polar, él puso al final, me hizo un prólogo largo, casi un estudio, y me hizo toda una lista de poetas consagradas, súper famosas, desde Delmira, María Eugenia, etcétera, y terminó diciendo, y la poesía de Silvia Prida no se parece a ninguna, parece que yo hago cosas raras, porque te voy a decir que también esta novela no tiene nada que ver con nada de lo que se está escribiendo, ¿no? Ni la novela negra, ni la policial, ni la ciencia ficción, qué sé yo, es otra cosa. Así que escribo cosas raras, digamos, soy para tu espacio ese. Todos somos raros, sí. Todos somos raros. Me parece precioso ese nombre. Bueno, hay que decir que también fuiste sos docente de literatura, ¿no? Claro, sí, trabajé en formación docente también muchos años. Formación docente, tenés libros didácticos, ensayos didácticos, y tenés una obra teatral, Estigma, que también en ese momento hablamos, que fue publicada por Yagurú y que estuvo en cartel, dice, desde el 2009 al 2012, o sea, muchos años. Sí, fue invitada a España al Festival Palladio Arte en Segovia. Nos fuimos allá a hacerla y la verdad que marchó muy bien, también tuvo mucho éxito. Y bueno, con Joaquín Doldán hemos hablado, por eso es otro que te ha dirigido o ha escrito obras para tu hija, Natalia Lambach, ¿no? Bueno, ahora acaba de hacer una también, sí, estamos en contacto siempre, porque él fue alumno mío del Liceo del Cerro, y entonces estamos en contacto. Bueno, el Cerro es una especie de los protagonistas. Sí, él me contó que estaban en contacto y me contó que una vez vino acá y que se volvieron a encontrar, como era su profesora. Sí, pero para él te tenía como en muy alta estima, porque como alumno para lo que es
para su vocación de escritor. Sí, y yo ni me acordaba, te digo sinceramente, pero él dice que yo lo motivé muchísimo para ser escritor. Sí, bueno, me quedé muy contenta. me dijo lo mismo, y también me dijo que después vos le dijiste, bueno, pero ya que estás en esto, tenés que escribir para Natalia, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y ahí se hizo una obra, ¿no? Bueno, él ya hizo, en realidad ya tenía una idea de escribir, porque él se especializó en personas diferentes, digamos, en su profesión de odontólogo. Él ya tenía la idea. No, yo en realidad no le pedí. Si te digo eso, yo no Bueno, lo que pasa es que es parte también de la ficción que se va creando. Después, cada uno vamos contando lo que nos pasó, ¿viste? Y cómo es, ¿no? Es así. Sí, pobre, no, yo lo quiero mucho, ¿no? Y le agradezco, pero no, en realidad ahora ellos se arreglan solos, hacen sus proyectos y sus cosas, yo no tengo nada que ver. Claro, muy bien. Los senos llenos de noche es la novela, una novela bastante, digamos, extensa, editada por Irrupciones, la editorial que lleva, grupo editorial Irrupciones, que lleva adelante Gabriel Sosa. Sí. Silvia Prida, te largaste con esta novela, primera novela o primera narración que yo te conozco, y que es, insisto, bastante grande, casi 250 páginas. Sí, no sí. Debe ser, no es lo usual, digamos, en las novelas. Sí, es un poco larga, sí. No cabe como novela. Yo en principio pensé, esto es una novela. No, pasa largamente, yo diría que pasa 100 o 200 páginas. Sí. Una novela. Pero te largaste a escribir una novela, digamos, yo estoy haciendo énfasis en la extensión, en el sentido que me llama la atención, digamos, si es tu primera novela. Claro, mucha gente me ha preguntado, porque yo ya, hoy te contaba que ya hice 2 presentaciones, y en algunas surgió, en la de La Paloma, sobre todo que la hice en verano, surgió el interés porque cómo yo había pasado de la poesía a la novela. Claro. ¿Cómo había hecho ese proceso? En realidad yo de muy joven había escrito algunos cuentos, incluso uno me lo publicaron cuando salía La República de las Mujeres. Uh-huh. Y bueno, la verdad que después lo dejé, ¿no? En el IPA, además, y bueno, en todo ese periodo histórico medio terrible de la dictadura y todo eso, no escribí solo poesía. Pero después se fue dando muy naturalmente porque fueron surgiendo como un poco las historias que me parecía que valía la pena contar, ¿no? Y bueno, y empecé a leer muchas novelas, y últimamente sobre todo novelas de mujeres. Uh-huh. Leo novelas escritas por mujeres, uh-huh, como un acto de rebeldía contra la literatura que ha sido siempre escrita por hombres, ¿no? Sí. Es así. Sí. Los personajes femeninos, yo uh-huh, que he leído mucha literatura uh-huh, del siglo XIX y muchas novelas, hay personajes maravillosos, pero todos han sido creados por hombres, y por sí, eso siempre son están presentados más bien desde un punto de vista un poco exterior. Y bueno, yo traté de hacer una novela de mujeres que estuviera presentada desde un punto de vista más interior de las varias narradoras, ¿no? Porque hay una voz fundamental, pero después hay 3 narradoras más que hablan de sí, no, aquí hay una especie de un entramado de distintas narradoras que van pasándose y de hecho al final no, enseguida se reconocen solo por el tono de voz, ¿no? Que eso es de agradecer al lector, que no es subestimado, ¿no? En el sentido de que me explico, que el mismo tono de la voz ya da pie de que ya sabemos qué narrador está contando, porque casi todo está en primera persona, ¿no? Sí. Justamente vos sabés que me pasó eso, que yo lo había leído, y quizás a ti te pasa que escribiste mucha narrativa, pero no lo había experimentado, de que después los personajes es como que salen hablando y moviéndose solos, ¿no? Uh-huh. Eso me resultó una experiencia re interesante. Sí, es sorprendente, sí, es muy sorprendente. Como que van tomando forma por ellos mismos. Uh-huh. Sí, sobre todo cuando parece que están tironeando para un lado que no era inesperado, ¿no? Ahí está, eso yo lo hice voluntariamente, bien consciente, traté, por lo menos entre 2 personajes, de presentar los mismos hechos desde puntos de vista bien diferentes. Uh-huh. Que me parece que eso es interesante, digo, para tener presente eso que hoy está tan difundido, de que la verdad no es una sola, ¿no? Y que ahora existe la posverdad, que todo es escurridizo y que los hechos no dicen nada, como que importa más la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de los hechos, ¿no? De las cosas que pasan.
Sí, en este caso vayamos a los senos llenos de noche, llenos de noche, que es que, digamos, estamos ante una. Lo primero que te tengo que preguntar es si es autobiografía, si es autobiográfico, porque yo, claro, te conozco de hace tiempo, te he seguido como estos libros de poesía, la obra de teatro. Yo sabía cuando la obra de teatro, ahora no recuerdo si te entrevisté a vos o no me acuerdo, por Estigma. Sí, tú me entrevistaste y creo que después a Joaquín y a Natalia, a la actriz. No, pero seguro que fue a Joaquín, seguro que lo entrevisté, eso sí. No me acuerdo si había hablado con vos o si te había entrevistado, eso no lo recuerdo. Pero sí me acuerdo, y no sé si será ficción, me acuerdo que Silvia, vos me dijiste, yo me tuve que hacer esta obra de teatro porque no había obras de teatro para actrices con otras capacidades, o no sé cómo se dice, capacidades distintas. Sí. En realidad ese es un tema que también está presente en la novela, ¿no? La discriminación, pero en un sentido, la discriminación de la sociedad, como la sociedad en que vivimos, aunque suene trillado, patriarcal, conservadora, encasilla a las personas en categorías, ¿no? Como los buenos y los malos, los capaces y los incapaces, los locos y los cuerdos. Eso existe, y aunque últimamente han cambiado mucho las cosas, todavía se manejan esos esquemas, quizás medio soterrados, ¿no? Y bueno, ese fue un tema del que me gustó escribir. Pero ahí aparece, la pregunta es si esto es autobiográfico o no es autobiográfico, porque yo reconocí hechos claros e incluso hechos con actitudes, decisiones tomadas, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos elementos autobiográficos y hay una base real en muchos de los personajes, pero en realidad Ciancio lo dijo y yo ya lo tenía presente, también lo dijo Bernardo Rodríguez, que fue quien me presentó en La Paloma, es lo que yo hice, me parece, aunque yo no lo pensé cuando lo estaba escribiendo, es autoficción. Ajá. Porque hay una cantidad de elementos que son ficticios y la literatura está presente en todo, ¿no? Hay mucha elaboración, hay mucha cita, hay mucha referencia, ¿no?, a la literatura, quizás como una deformación profesional. Yo, porque pensé que me ibas a preguntar algo de eso, me anoté una frase de una estudiosa de la autoficción que se llama Hélène Cixous, con C y X, Cixous, es francesa, que dice: la autoficción es una reescritura. Las palabras son eslabones entre lo real personal, lo deseado y lo imaginado. Me gusta eso, ¿no? Ajá. No sé si es una definición, pero está todo aquí. En realidad, digamos, toda literatura, esto lo he dicho varias veces, la frase de Javier Cercas, que él dice que toda literatura tiene un componente autobiográfico, y toda literatura, todo libro tiene un componente literario o metanarrativo o metaliterario, digamos, ¿no? O sea, hablando en plata, que los libros, las novelas se nutren de la vida y se nutren de los libros, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Pero eso es amplio y sirve para absolutamente todo, cualquier novela o cualquier obra de arte, ¿no? Que se nutre del propio arte y de la vida, es un ida y vuelta, ¿no? Hay una frase de Quiroga que decía, que no la sé textual ahora, pero que él se da el permiso de volver a la vida cada vez que la literatura se aleja, ¿verdad?, de lo humano, digamos, o una cosa así, cuando se hace demasiado intelectual. Claro. Y a mí eso me parece interesante, porque en la época en que yo fui a Lipa, hace bastante tiempo, en realidad las interpretaciones que manejaban todos los profesores, los conceptos, los criterios, eran que la literatura era una realidad otra, ¿viste? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay todo un entramado, y que si lo humano, la esencia de lo humano, no está presente en la literatura, entonces cerrá y vamos, no me interesa, no me interesa realmente, ¿no? Sí. No, digo, puede ser una realidad otra, pero en esa realidad puede haber aspectos, o puede haber personas humanas, personalidades humanas trasvasadas. Claro. Vamos a hacer una pausa. De todas formas, hay que decir que sí, que esto es como los libros, las novelas, cuando están escritas con un estilo personal, como este es el tuyo, digamos, están también
proyectando, transmitiendo toda una vida, ¿no? O sea, se transmite aunque incluso uno no quiera o aunque uno quiera combinarlo, y valores, formas de pensar, y disfrazarlo, digamos, ¿no? O sea, literariamente, ¿no? Eso aparece. Vamos a hacer una pausa, Silvia, ¿me aguantás Muy ahí bien. en el teléfono? Sí, Amigos, sí, te espero. estamos conversando aquí con Silvia Prida, autora de Los senos llenos de noche, que es una novela editada por Irrupciones. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Silvia Prida, ella es la novelista, la autora de Los senos llenos de noche, es una novela editada por Irrupciones y que, digamos, si tuviera que resumir mucho, porque pasan muchísimas cosas, relata, digamos, historias de mujeres, pero sobre todo de una que vive en el Cerro es muy importante como barrio, como cosmópolis, que digamos, generando incluso las soluciones, los problemas y las soluciones aparecen vía el Cerro, aunque el personaje, la protagonista, que estudia profesorado del IPA, que es profesora de literatura, que vive en el Cerro y después viene a vivir al Prado aproximadamente, o cerca del Prado, ahí cerca del viaducto, por lo que yo entendí, y toda su vida y el entrelazamiento que hay con las vidas anteriores de sus antecesores. Por ejemplo, voy a leer algo, dice, hablando de una de ellas, ¿no? de sus antepasados, ¿no? de sus antecesores, dice, el dolor de su ausencia fue probablemente la causa de que yo contrajera poco después de su muerte una hepatitis, enfermedad que solo yo tuve en mi familia, y en los 3 meses de quietud absoluta que tuve que guardar con 19 años, pensé mucho en las mujeres que me rodeaban. Las vidas de mi madre y la tía Ana estaban pareciéndose demasiado entonces a las de Venancia y Pilar, en una misteriosa simetría de hermanas inseparable. Por eso me juré a mí misma que cuando pudiera levantarme haría de mi vida todo lo contrario de lo que hicieron ellas. Esa es la declaración donde se inicia la novela para tratar de desmarcarse de lo que fueron las abuelas, o la abuela y lo que fue la madre, ¿no? Ahí ese entramado de dolor, digamos, que va juntando, ¿no? Es un poco... Se puede ver una trayectoria concreta de personajes, pero se puede ver también como un poco la historia de las mujeres, ¿no? Porque el rol asignado en la sociedad desde siglos atrás a las mujeres era tener hijos y cuidar el hogar. Hoy puede parecer un poco viejo, pero yo creo, antiguo, digamos, que tiene que ver con todo esto que está pasando en la sociedad actual, ¿no? ¿Por qué esa violencia tan terrible de hombres contra mujeres, de femicidios y sobre todo de femicidios dentro de las mismas familias? Porque hay algo que se ha quebrado, ¿no? Porque las mujeres ahora, podríamos decir, es una palabra también que está de moda, se empoderan y reclaman sus derechos, y entonces hay reglas que no las dejan ser de alguna manera, que en teoría están abolidas, pero en los hechos vemos que no tanto. ¿No te parece que sí, es así? Sí, sin duda. También hay que decir que el sistema patriarcal o el patriarcado, yo siempre lo digo, puedo ser insistente, es mantenido por las propias mujeres también, mujeres y hombres. En el libro aparece un momento en que la protagonista, que ha luchado por la liberación de ella misma y ha luchado contra los prejuicios, sobre todo a través de los choques que tiene para que su hija, que tiene síndrome Down, como es Natalia Lambach, que es tu hija, que tiene síndrome Down, o sea, en eso estoy hablando de los paralelismos, luchando contra esas limitaciones que son brutales, ¿no? Son increíblemente grandes. Ella en un momento le quiere decir que no a su hija, y le dice, vamos a ver qué dice tu padre, qué va a decir tu padre. Sí, y ahí la protagonista se da cuenta, y bueno, y la hija se queda tranquila, ¿no? Como pasa con todos los hijos, se quedan tranquilos, bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegue papá. Y ahí la protagonista se da cuenta de que usó esa frase para escudarse y para de dar tiempo para después, o sea, estaba usando todo el sistema o el modelo patriarcal para poder hacer su trillo, digamos, ¿no? Ahí está, sí. Existe una buena lectura justamente, es ¿no? Impresionante, ese momento es impresionante porque muestra la complejidad de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, y de lo que estamos viviendo en el mundo real, claro, hoy, entonces ¿no? Es brutal. Es todo muy alguien complejo. Que está luchando contra eso, pero a la vez descubre que también lo tiene adentro y que lo utilizó.
Estamos hablando de poder, ¿no? Cuando decimos sistema patriarcal es el poder, ¿no? Exacto, porque son relaciones de poder, Exacto, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Yo no quiero ser esquemática, pero a lo largo de los siglos fue bastante así. Creo que la novela no es esquemática, que muestra una cantidad de complejidades, pero eso ocurre, y justamente tú señalabas, hay como dúos o parejas de mujeres durante 3 generaciones que tienen características comunes, pero también opuestas, y cuyas historias se van repitiendo, y eso tiene que ver con un concepto que hoy está bastante difundido y que a mí me interesaba señalar, cómo la influencia de las trayectorias vitales de los antepasados influye en el presente de los que siguen, digamos, en este caso de las mujeres, ¿no? Sí, de acuerdo. De las constelaciones familiares famosas. Exactamente, yo no sé si creo o no en eso de las constelaciones, pero en esta historia se da eso, ¿no? Una mujer que tiene hijos, otra que no tiene hijos, una mujer que es más valiente, otra que es cobarde y no se anima a hacer una cantidad de cosas. Y entonces son como cadenas, y ellas durante 2 generaciones por lo menos son mujeres que viven juntas, si bien se casan, unas tienen hijos, otras no, siempre viven juntas, como si no estuvieran completas, como si se necesitaran una a la otra. Y bueno, y hay un momento en que el narrador principal rompe con eso, y también porque es la única que tiene un hijo varón, porque todas las otras tienen mujeres, ¿no? Entonces, es una trama que tiene cierta complejidad, ¿no? Y yo lo he estudiado porque he leído cosas de neurociencia y hoy se sabe, antes no se sabía nada de lo que pasaba adentro de los cerebros, ¿no? Pero hoy se sabe mucho a través de la neurociencia y se sabe que la conformación de las psiques de cada persona tiene que ver con las trayectorias vitales de los antepasados. Yo no sé si vos has leído, yo escucho, digo, no sé si es un científico, pero sabe muchas cosas, a Eduardo Punset. No, yo sé que es un gran divulgador científico español. Ahí está, es un divulgador más que nada, conferencista, y ha escrito muchos libros, y es muy interesante lo que él dice en ese sentido, ¿no? Que no es solo como se creía antes la naturaleza humana, no los genes, todo lo que viene biológicamente, sino que en toda la vida hasta la adultez se van generando y se va construyendo una psiquis con determinadas características y propensiones que después es muy difícil cambiar. Entonces, en esta novela yo traté de mostrar una lucha entre esos eslabones familiares y esos encadenamientos que se va dando en un proceso y que termina con una ruptura o por lo menos con un final abierto, ¿no? No digamos que se rompen todos los estereotipos. Y la idea de constelaciones familiares, yo tampoco sé mucho realmente de eso, pero lo que está ampliando, y es algo que ya la literatura lo estaba dando desde antes, ¿no? A veces la literatura se adelanta a la ciencia, es la idea de que no tenemos, más allá de que estamos todos relacionados, conectados, ya sabemos que somos animales sociales, pero de que el yo, el famoso yo, el inconsciente que planteaba Freud, en fin, todo esto, está alimentado y atravesado por cosas que pasaron a nuestros abuelos, a nuestros padres, o sea, estamos habitados por muchas trayectorias. Aquí una parte, al comienzo también de la novela, dice la narradora, dice: miedo, amor y ese extraño legado fue la única herencia que recibimos Isabel y yo de las mujeres que nos antecedieron, mientras se iba tejiendo la sinuosa simetría de nuestras propias vidas, en un mundo en el que se avecinaban grandes cambios. Y ahí comienza, la idea es relatar eso, y sobre todo ver esa lucha aparece como rota esa cadena, y es una cuestión, otra de las cuestiones más paradójicas, si se quiere, de la novela, y lo que le da también un toque, ¿no?, de poesía, es que a través de aparentemente el miembro que tiene problemas, que es, ¿no?, la hija, o que es esta, ¿cómo es? Irina, que se llama Irina, que tiene síndrome de Down, que aparentemente no es débil, no podía podría estar presa de las circunstancias, todas estas que estamos hablando, incluso psíquicas, ¿no? Y ya no solo sociales, increíblemente es la que puede romperlo también, ¿no? Y rompe esa malla. Está, exactamente. Pero también, y esto es interesante, me parece, porque ella está liberada de los mandatos sutiles y los prejuicios sociales, o sea, de ella no se espera que forme un hogar, aunque podría hacerlo,
que forme un hogar, que tenga hijos y que asuma sus roles femeninos, ¿no? No se espera de ella, entonces de alguna manera está liberada de una cantidad de cosas que todavía oprimen a las mujeres. O puede pensar desde otro punto de vista también. Puede tener otro enfoque, pensar de otro punto de vista y, digamos, concentrarse más en su propio interés, por ejemplo. Ahí está, ¿no? En sí misma, ¿no? Porque evidentemente, yo espero que estén de acuerdo, a las mujeres se nos exige en la sociedad una mayor abnegación y sacrificio que a los hombres. Esto sigue siendo así, el hombre tiene que ir a trabajar y tiene que hacer, y las mujeres se siguen quejando de eso, ¿no? Porque ahora que estamos en el confinamiento, justo ahora, por casualidad yo a la primera parte de mi novela le llamé... Eso te iba a preguntar, se llama El Confinamiento. El Confinamiento. Esta novela empieza con El Confinamiento, eso me llamó la atención. Fue pura casualidad, pero sobre todo son las mujeres las que se quejan de que no pueden abarcar todos sus trabajos de repente online, hacer los deberes con los hijos, hacer todo en la casa porque no pueden hacer otra cosa porque están allí y de pronto si tienen una persona que la asista no va. Entonces, esas complicaciones siguen existiendo en el mundo real, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, hay mucho de literatura de todas maneras, ¿no? En todo esto porque digo, yo aprovecho para citar cosas de la literatura que siempre me inquietaron y también yo digo promuevo de alguna manera una lectura a partir de los epígrafes que tiene la novela, ¿no? El miedo padre, que es el título de un poema de Alfredo Fresia, porque el miedo es una constante casi en toda la novela. Por un lado el miedo a la dictadura, ¿no? En la represión tremenda que se vivió bueno, ya todos sabemos en la década del 70, etcétera, pero también los miedos de las mujeres, miedos impuestos, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé en qué obra, o si lo dijo por la televisión, Galeano decía que esta es la sociedad del miedo, que en todo el tiempo se nos está inculcando miedo, ¿no? Y bueno, y después hay 3 citas, no voy a hablar de todas, pero en la cita final de Aida Vitale que dice preparar un milagro entre las sombras, ¿no? Preparar un milagro, porque de alguna manera lo que logra Irina en relación a que los médicos habían dicho que se iba a morir, que quizás no viviera un año, es una suerte de milagro, pero un milagro humano, ¿no? Sí. No, pero aparte, digamos, ella, digamos, nace condenada con muchas maldiciones, entre comillas, una es el tema de que no va a vivir mucho, otra es que no va a poder hacer esto, no va a poder, o sea, cada uno iba diciendo una y otra vez aquí en Uruguay, y también en un momento de la novela vos empezás a dar hasta fechas, ¿no? Por más que sea ficticio, la novela va cambiando para darnos el paso del tiempo, claramente, y bueno, Irina no solamente rompe con todas esas pronósticos, malos augurios, diagnósticos que le decían los médicos, porque ahí era la palabra de la ciencia que le estaba diciendo, y los rompe y termina siendo actriz y viajando a España, ¿no? Claro, está el poder de las instituciones también, porque está el poder médico que la etiqueta y la da por perdida. Después está el poder, digo, en la educación, ella puede hacer hasta tercer año de liceo, pero después no la dejan seguir. Y después está cuando ella consigue o recibe la invitación para irse a España, el episodio del pasaporte. Sí, es el último pasaporte, digamos que es directamente que la oficina de identificación civil le niega el pasaporte, ¿no? Por más que teníamos cédula, le niega y se produce todo un gran peregrinaje y bueno, toda una gran, y que ahí aparece la solución del cerro también, ¿no? O vinculada con el cerro al final. Pero bueno, todo eso yo lo leí, digamos, de un punto de vista realista, digamos, no lo leí de un punto de vista ficticio. Me parece que te pasó a vos y me parece que lo escribiste brillantemente y me parece que es lo que engancha al lector, digamos. En realidad el episodio del pasaporte está contado tal cual. Tal cual pasó. Exacto, sí, me imaginé todo. Es más, me imaginaba a Javier Miranda, me imaginaba a Lescano, me ponía las caras, todo de lo que iban hablando. No me que te cuenta de todo eso. Sí. Bueno, pero cada uno lo lee, volvemos al mismo el momento que lo lee y con la información que tiene, ¿no? Bueno, pero también en realidad, digo,
la ficción está presente siempre, ¿no? Siempre hay una elaboración, porque por ahí en esa última parte hay un personaje que es totalmente ficticio, que no voy a decir qué es, y por suerte vos no me lo preguntaste, pero me lo han preguntado muchos, qué hay de ficticio y qué hay de real en las mujeres. Entonces la respuesta que yo había pensado, pero no me la hiciste, yo igual la digo, les iba a decir, la Bovary c'est moi, como decía Flaubert. Yo soy de alguna manera, si ustedes quieren saber qué hay de verdad, bueno, yo soy todas esas mujeres, que son como 10 que allí aparecen, porque de alguna manera tengo muchas cosas de ellas, ¿no? Sin duda, no, pero todas, digo, al construirlo, al escribir, al editarlo, al digamos disponerlo así, ese es el trabajo de la ficción, y esto está hecho como una novela para que precisamente no sea entretenida, no aburra en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, me han dicho es la vida que sin todos aburrimiento. se interesan y quieren seguir. Sí, es muy llevadero. Incluso Ciancio, porque yo pensé que era una novela de la que iban a disfrutar más las mujeres que los hombres. Y sin embargo Ciancio, que ya me la presentó 2 veces, pobre, en el Zorrilla, y después nos pidieron, como vas a hacer tú, la presentación de tu libro por Zoom en la Casa de los Escritores. Bueno, y él dice que se identificó mucho en una cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo en ese asociar y vivir los hechos reales como hechos literarios. Perfecto. O ver los personajes desde un punto de vista asociado a la literatura, ¿no? Sí. Porque como que yo creo que hay muchas capas, o por lo menos yo intenté poner muchas capas en la novela, ¿no? Porque también he observado, yo estoy leyendo mucha novela Silvia, vos sabés que se me está terminando, nos pasamos muchos minutos del tiempo y no puedo, digo, en realidad estoy pasando como 5 minutos, pero bueno, digamos que queda presentada Los senos llenos de noche, de Silvia Prida acá, y que bueno, que más allá de que la autora obviamente aparte es ensayista, literaria, entonces tenés toda una gran visión, lo que yo cerraría diciendo que bueno, que es una novela para experimentar lo que es una parte del Uruguay, lo que es un momento del Uruguay, y bueno, y sacar cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Como dijo Borges, la fábula es responsabilidad del autor y la moraleja del lector. Exactamente, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo grande y felicitaciones. Igualmente, bueno, y entraré a Zoom para verte, para escuchar y verte también cuando presentes la tuya. Dale, chao. Chao, muchas gracias. Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como las sombras caen sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrar los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte, tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte,
tendrías que llegar y darme vida, como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día tendrías que llegar. Como la muerte. Muy bien, este era Pepe Guerra, Tendrías que llegar, un poema de Idea Vilariño. Ahora vamos a escuchar Cuando pasa por la voz al poeta de Soriano, Juan Antonio Correa. Ahora que la exhalación vertiginosa de nuestros sexos celebra con la precisión de una aguja perversa lo impúdico de la palabra amor, sentencia el sol temprano. Nada es verdad en los manuscritos de los templos de piedra, y el mal del mundo es un místico esqueleto revestido de frío. Válganse en los vértices y las grietas, bestialidad de la revolución, donde se vierten los cuerpos maduros para liberar el yo. La patria es ese último aliento que se retuerce en dos bocas. Soy esa baraja huérfana lanzada a medio mes de marzo. Soy la conspiración de una mala jugada en un salón oscuro. De ahí en más, hundí la cabeza sobre el hombro izquierdo para ocultar la tristeza inevitable e impuesta bajo palabra. Pero mis peces despertaron en las cumbres filosas de los lobos hasta romper los espejos que ahogaban el agua de la placenta. Hoy sigo cosiendo a fuego afilado los agujeros de la intemperie, y así descubro cuánto abismo desemboca en el sueño antiguo. Una ventana nocturna estirpa la cáscara donde no llega el funeral, y en tiempos de maldiciones un poema implacable libra la asfixia de la derrota. En esta tierra se plantan hijos donde la luz perfora los pies. Casi perdida en la íntima agitación de la lengua, la voz de los locos expresan la crudeza del amor. Solo ellos comprenden el porqué del pájaro que muere en las mejillas de lo invisible. Por eso no se prohíben de inventar pájaros de papel y lanzarlos ante la primer lluvia para convertirlos en barro. Saben que allí se esconde la certeza del tiempo que no perece. Un golpe en el abismo cobija de rugidos al niño crecido. Comienzo del pájaro que cambia espinas por hambre. Ahora hierve el desborde de tinta en la belleza huérfana. Profana el ritmo de los ojos cerrados como ofrenda a la luz y clava las manos en el agua para descifrar la lengua originaria. Los dolores se han vuelto seducciones sucias, donde limpiarse, los 5 sentidos se encienden en la invasión de palabras ocultas, estrujando la casa donde habitó un poema en la puerta trasera. Para escapar, solo es necesario destruir a la víctima de la fiesta que entierra. Al fin, he dejado de habitar una patria desconcertada por la nieve. Es tu pan para siempre, la piedra que se estrellará contra los cristales, tu pan, el filo violento que destrozará las ataduras, el fuego y la sed que acaba con la podrida opresión, tu pan, las manos muertas que dicen, las que nacen desde el tumulto del mundo desabrigado, tu pan,
la canción que nadie podrá interrumpir, el ruido escandaloso que contiene el equilibrio de la esperanza, los pájaros nocturnos de una noche de mayo. Si dijera, si confesara, quién excita este manicomio de esperma, la identidad profunda de los cuerpos resucitados en la noche brotarían en el lenguaje retorcido de la corteza de un crimen. Si definitivamente los espejos empañaran a la cotización del día, el animal intuitivo que acierta en el vientre del dios más feroz sería el perfecto equilibrista que moja su boca en la espuma del abismo. Si por fin la muerte se trazara con los dedos de la sangre menstrual, nada podría ser demasiado tarde en la tierra de los amantes, ni siquiera esta carta de amor que nos llega a destino. Si hay algo que no me aniquilará, es la vigilia. Es que voy tras las cuerdas opresoras de los espantapájaros, tendidas a contraviento por el sacerdocio de las carroñas. Voy a gritar, siempre es necesario, voy a gritar. Un pájaro es un pájaro. Así, la pesada gota de rocío quemará los estanques de la altura, hasta encastrar las vestiduras desgarradas de los cuerpos rotos, porque cada cicatriz, viva o muerta, condenará un nombre de guerra. No es el sueño, no es el sueño, es la memoria que guarda el peso del polvo. Infiernos invisibles ladran en trincheras clandestinas, responden por las calles mientras el sol permanece desnudo, atraviesan las vértebras pálidas de la fuerza del odio, descarnando con truenos los frutos de las manos ausentes. No hay oración más inmortal que el silencio no arrodillado. No estoy en las divinidades que despojan los nacimientos, ni en las inútiles ligaduras que infectan de vestidos traicioneros. No estoy en la ácida altura del cielo, alimento del centinela servil, ni tampoco en la eternidad del fruto podrido, eco de toda basura, ni en las mandíbulas del vaho, artífice del manifiesto ausente. No estoy en los símbolos obsequiados con ungüentos sucios, ni menos aún en las formas de los cánticos míseros del golpe. Si me buscas, me encontrarás en las manos desnudas de los 7 océanos. Sabrás entonces que una mujer se abre para dar su leche, aún besando la muerte que le sonríe.